¿Deseas invertir en el sector inmobiliario este 2022? Antes de dar ese gran paso, conoce todos los detalles de la industria en Guatemala, como el panorama del mercado, los precios, el comportamiento y las expectativas, de la mano de un corredor inmobiliario con más de 15 años de experiencia. Mi nombre es Jonathan Arriaza, yo represento actualmente la vicepresidencia de la Gremial de Profesionales Inmobiliarios, que está adscrita a la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios ECOMS. Y pues lo que nos agrupa a nosotros como gremio es a todos los corredores inmobiliarios o las empresas que se dedican a la intermediación inmobiliaria. Yo tengo alrededor de 15 años de experiencia. Actualmente soy el director de la empresa Citymax Real Estate, que tiene aquí en Guatemala 6 representaciones de franquicia y también está en 6 países diferentes en Latinoamérica. Entonces conozco el mercado inmobiliario, aparte de mi experiencia personal como corredor inmobiliario, pues unido a la GPI he trabajado en los últimos 4 años. ¿Cómo se desarrolló el sector inmobiliario en el 2021? Consideramos que el 2021 fue un año muy positivo. Se superaron las expectativas que se tenían versus el 2020, que fue un año un poquito más complejo. Cuando hablamos de sector inmobiliario, que la agrupación que yo represento, que es la GPI, está enfocada en el mercado de departamento de Guatemala. Es el sector donde más nos desarrollamos, entonces podría decir que el 2021 fue un año positivo para el sector inmobiliario en el departamento de Guatemala. ¿Qué tipo de inmueble tuvo mejor desempeño? Hay 2 rubros que fueron bastante positivos en su desarrollo, que fue el área residencial. Aquí involucra apartamentos y casas. Sigue teniendo una demanda alta. Probablemente junto al tema residencial también estuvo el tema industrial, bodegas, ofibodegas, distribodegas o naves industriales. Por este mismo tema de pandemia y muchas empresas tuvieron que aumentar sus canales de distribución o sus espacios de almacenaje para poder surtir esa demanda. Entonces hubo una demanda alta del tema industrial. En el caso de oficinas fue uno de los sectores más afectados en el tema de la pandemia, ya que muchas empresas multinacionales o empresas grandes enviaron a la gran mayoría de sus empleados a la figura de home office. Entonces estuvieron devolviendo o dejando vacíos espacios importantes en el tema de oficinas. Esto fue en el 2020. 2021 continuó un poco este estándar de seguir trabajando en home office, pero en el último trimestre de 2021 notamos una activación positiva en todos los centros corporativos, mucho más dinamismo. La gran mayoría de empresas están retomando de nuevo los espacios corporativos. Muchos pequeños empresarios que probablemente no fue la mejor opción de irse a home office, se dieron cuenta que no era el mismo formalismo que necesitaban o los espacios en casa no eran los ideales, están volviendo a los espacios corporativos. Entonces creemos que para este 2022 el sector de oficinas va a estar mucho más dinámico que el 2020-2021. ¿Cómo se han comportado los precios de los inmuebles? Los precios se mantuvieron, no siguieron creciendo como venían. En el 2021 ya se retomó ese crecimiento regular, que es entre un 2,5% a un 5%, que ha aumentado los valores anuales de venta. Pero ahora este 2022 viene una nueva que ya debieron haber escuchado, que es toda esta inflación mundial o el aumento de precios que no corresponden solo a Guatemala, sino es a nivel mundial. Esto nos ha influido en que los materiales de construcción probablemente aumenten y quiera o no,
ese aumento en la construcción se ve reflejado en el valor de comercialización. Entonces es muy probable que en este 2022 empecemos a ver aumentos de precios, porque aparte de que se ha mantenido la venta de los inmuebles, se le va a sumar el tema de aumento de precios en valores de construcción. ¿Existe una burbuja en el sector inmobiliario de Guatemala? Es un tema que en Guatemala ha sobrepasado esas etapas, porque el mercado inmobiliario en Guatemala es muy diferente al mercado inmobiliario internacional. Aquí los bancos se cuidan mucho para poder financiar un inmueble. O sea, se hacen avalúos reales, se hacen avalúos que respalden el monto de esa inversión. Y aunque hay ahora figuras que le prestan a uno hasta el 95% del valor, es porque está respaldado a través de una aseguradora. En este caso, yo considero que la burbuja inmobiliaria en Guatemala ha sido un mito. Probablemente alguien que opina que no conoce la verdadera industria inmobiliaria, que no conoce las verdaderas necesidades de inversión inmobiliaria en Guatemala y da su opinión. Que han construido muchos edificios y que mucha gente dice, pero es que hay edificios que están vacíos. Uno los ve vacíos, pero en realidad son gente que lo ha comprado, que está pagando una hipoteca, que los tiene rentados. O sea, se sigue vendiendo aún. Entonces, a mi entender, en Guatemala no hay una burbuja inmobiliaria, no ha habido una burbuja inmobiliaria. Lo que sí hemos apreciado en estos años es que probablemente hay años donde ciertos tipos de inmuebles se desarrollan más, o hay una tendencia a construir. Hay años que se desarrollan más edificios corporativos, hay años que se desarrollan más edificios residenciales, hay años que se desarrolla más tema comercial o tema industrial. Entonces, hasta cierto punto esas construcciones o esos desarrollos responden a las necesidades del mercado. ¿Qué buscan los nuevos consumidores? Increíblemente en eso sí nos cambió la forma de ver las cosas después de la pandemia. Muchos de los que están buscando comprar o invertir en un inmueble están buscando la comodidad de estar en su casa y llevar esa doble vida, ¿verdad? Vida familiar y vida empresarial, porque muchos continúan teniendo ese proceso híbrido de negocios. Entonces sí están enfocados en esos espacios abiertos, ventilados, iluminados, espacios que son accesibles, ¿verdad? Ya la gente se ha cansado del tema tráfico y tiempo perdido en tráfico. Entonces están buscando lugares accesibles que el entorno les permita tener una vida mucho más tranquila. La gente pensó mucho más en su vida familiar, en su núcleo familiar y en la tranquilidad de su familia, en compartir tiempo que muchas veces lo perdían en recorrer distancias. Entonces en eso ha influido la búsqueda. ¿Qué tipo de inmueble es más atractivo para los inversionistas? Los inversionistas tendríamos que dividirlos en dos. Hay unos inversionistas apasionados, les llamo yo, que son los que tienen esa ilusión de invertir sus ahorros, invertir su capital en un bien inmueble. Y están los inversionistas innatos, que lo que buscan es números, retornos de inversión o rentabilidades. Entonces, cuando hablamos de los inversionistas puros, se están enfocando en números. O sea, ellos ven inmuebles en números, no importando el tipo de inmueble. Pueden haber inmuebles residenciales, industriales, comerciales, que les demuestran alta rentabilidad a su inversión, entonces se van a inclinar por estos. Pero la gran mayoría de nuestros inversionistas en Guatemala son esos inversionistas que buscan una protección de su capital. Entonces la gran mayoría se enfoca por el área residencial, y es por eso que hemos visto en Guatemala, al menos en Ciudad de Guatemala,
este desarrollo que hemos estado teniendo vertical en la construcción de apartamentos que se siguen vendiendo muchísimo en las fases de preventa, porque es una forma de que el guatemalteco ahorre e invierta su capital en una forma durante el tiempo de construcción que es más accesible a comprar algo de contado. Entonces, sí estamos teniendo demanda residencial por esto mismo, porque el guatemalteco está invirtiendo para proteger su patrimonio o como primera necesidad de inversión que va a ser su hogar o su núcleo familiar. ¿Ha crecido la vivienda popular? La vivienda popular es una de las que mayor déficit tiene en temas de satisfacción. Como sabemos, la gran mayoría de nuestra población está por debajo de los niveles de pobreza. Hay muchos que no tienen alcance a una vivienda. El gobierno y algunas instituciones han hecho algunos acuerdos para tratar de satisfacer o subsidiar ese déficit de vivienda popular. Lo que puedo decirles es que inclusive la Municipalidad de Guatemala tiene algunas facilidades para que los desarrollos o desarrolladores y constructores cumplan en hacer este tipo de vivienda, inclusive vivienda vertical, porque llevamos muchos años. Yo no recuerdo, en mis 15 años no he conocido ningún proyecto vertical que vaya enfocado a la clase popular, subsidiado por el gobierno. En este caso yo me refiero al histórico Nimajuyú, al histórico Bello Horizontes, que se desarrolló verticalmente enfocado a la clase popular. No hemos tenido ningún desarrollo parecido a eso. Entonces, ahora en este conjunto de ideas de que la municipalidad y los constructores tienen algunas ventajas por desarrollar cierto tipo de inmuebles que no sobrepasen cierto monto, va a beneficiar a cumplir esa demanda, que sigue latente, es la menos, como les decía al inicio, es la menos satisfecha, o sea que hay un déficit alto. ¿Cuál es el escenario de construcción para los locales comerciales? El tema de locales comerciales los podríamos dividir en dos rubros. Muchos de los centros comerciales o los grandes centros comerciales, hasta cierto punto por la movilidad restringida que tuvimos en varios meses, se vio afectado el negocio como tal. Ya la movilidad ha vuelto y lo hemos notado, ¿verdad? En las horas pico, en la gente que aún sigue saliendo en familia a disfrutar de los centros comerciales, entonces ha retomado positivamente el comercio. Pero los locales comerciales tipo plazas de conveniencia se vieron bastante demandados. Hubo muchos negocios que crecieron a raíz de estos espacios. Entonces el área comercio creo que sí mantuvo su demanda. ¿Continuará el desarrollo de apartamentos en la ciudad de Guatemala con dinamismo? La dinámica inmobiliaria vertical residencial, consideramos que este 2022 va a continuar su dinamismo. Los desarrolladores creen en este negocio y se han apoyado en conocedores del mercado para definir cuáles son las principales necesidades de las personas que están comprando. Entonces, esa inversión unida a satisfacer esas necesidades va a ayudar a que se continúe vendiendo y que se continúe construyendo. Y pues claro está, sabemos que el capital privado en conjunto con la banca son los que le dan ese dinamismo al mercado inmobiliario. Entonces, como aún tenemos déficit en su gran mayoría habitacional, creemos que los desarrolladores van a estar influyendo en cubrir ese déficit o esas necesidades, entonces va a haber un dinamismo especial. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en el sector inmobiliario? ¿Qué otros tipos de sectores tenemos como inversión que compiten con el mercado inmobiliario? Pues es la banca tradicional, ¿verdad? La inversión en plazos fijos o ahorros en cuentas.
la inversión en acciones o mercados de valores. Entonces, ¿cuál de estas tres es la diferencia para el mercado inmobiliario? Uno, la inversión inmobiliaria siempre me va a asegurar una plusvalía. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo invierto $100,000 en un inmueble, lo más probable es que en 5 o 10 años ese mismo inmueble haya adquirido una plusvalía y el valor en el tiempo sea mayor. A diferencia de invertir en un banco, ¿verdad? El banco, pues el dinero se devalúa. No es lo mismo yo tener $100,000 ahora y lo que puedo comprar ahora con $100,000 que en 5 o en 10 años. Entonces ese valor se ve disminuir. Entonces esa es una de las mayores ventajas que tiene la inversión inmobiliaria, que es el valor del inmueble en el tiempo. Dos, es que regularmente los inmuebles, cuando yo elijo el inmueble correcto en el sector correcto, con el dinamismo del mercado correcto, va a ser mucho más rentable que la inversión en los bancos. Ejemplo que les ponía era cuánto me está pagando un banco actualmente por un plazo fijo, por una cuenta de ahorros, es menor a lo que me puede dar como rentabilidad un bien inmueble. Y número 3, ¿qué diferenciación o ventajas tengo de invertir en el mercado inmobiliario? La principal es esa seguridad que me da el bien inmueble. No es lo mismo yo depositar en mi banco en un plazo fijo $100,000 y estar con ese nerviosismo de que aquí o allí mañana qué va a pasar con ese banco, si en realidad el banco tiene la suficiente solidez de permanecer en el tiempo. Gracias a Dios llevamos varios años que no escuchamos de alguna quiebra de algún banco o algo, ¿verdad? Pero recordemos, muchos guatemaltecos han perdido su patrimonio por esos bancos que probablemente no fueron manejados correctamente. Entonces, a diferencia del mercado inmobiliario, si yo compro una casa, si yo compro un terreno, si yo compro un apartamento, pues tengo la seguridad de que ese bien inmueble está ahí. Tengo la tranquilidad de que mi capital está ahí y pues salvo casos muy, muy complejos, voy a perder ese inmueble, ¿verdad? Entonces esa es la tranquilidad que me da la inversión inmobiliaria.